Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren fantásticamente bien. Hoy tenemos una noticia que de verdad les va a dejar con la boca abierta. Imaginen la escena, una tarde tranquila, de repente un grito de sorpresa, pero no cualquier grito, uno que involucra a nuestra querida Ande y en una situación que nadie se esperaba en casa de su vecino Kerem. Y lo mejor, o quizás lo más intrigante, es que Kerem interviene. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué ha sucedido? Vamos a desgranar esta historia que, créanme, está dando mucho de qué hablar y se perfila como una noticia impactante. Prepárense porque vamos a sumergirnos en los detalles de este suceso que ha revolucionado las redes sociales y los círculos de noticias del entretenimiento. Antes de empezar, si son nuevos por aquí y les encanta estar al día con las últimas novedades, no olviden darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Ahora sí, vamos a ello. La noticia saltó como una bomba, y es que todos conocemos a Hande Erçel, esa actriz turca que ha conquistado corazones con su talento y su belleza. Y por otro lado, tenemos a Kerem Bürsin, otro nombre fuerte en la industria, y a menudo asociado con Hande por proyectos pasados y, claro, por la química innegable que siempre ha habido entre ellos. Pero esto no va de CEO estrellas en un set, esto va de la vida real, de un momento inesperado que ha generado muchísima especulación. Según los reportes que han empezado a circular, la situación se dio en el edificio donde residen o frecuentan ambos, un detalle que ya de por sí añade un toque de cercanía a este evento. La noticia describe a Hande en una situación de sorpresa. ¿Qué tipo de sorpresa? Aquí es donde la imaginación vuela y las teorías se multiplican. Podría ser algo tan simple como un susto por una broma, o algo más complejo que requiera una intervención. Y es aquí donde Kerem entra en escena. Los detalles son escasos por ahora, pero se habla de que Kerem, al darse cuenta de la situación de Hande, no dudó en actuar. La forma en que describe su intervención es lo que genera más intriga. ¿Fue un acto de caballerosidad? ¿Un gesto de amistad? ¿O quizás algo más, dado el historial y la conexión que el público siempre ha sentido entre ellos? Las fuentes sugieren que Kerem, de manera rápida y eficiente, intervino para ayudar o proteger a Hande. Ahora bien, ¿qué podríamos deducir de esto? Si nos ponemos a pensar, Hande es una figura pública de alto perfil. Cualquier evento inusual que le suceda, especialmente si involucra a otra figura conocida como Kerem, se convierte en noticia al instante. La sorpresa podría haber sido desde un incidente doméstico, algo relacionado con un fan inesperado, o incluso un malentendido. La clave aquí es la reacción de Kerem. El hecho de que Kerem interviniera sugiere que notó algo que requería su atención. En un entorno como un edificio de apartamentos, donde las interacciones pueden ser tanto casuales como inesperadas, un vecino actuando de esta manera habla mucho de su carácter. Y si además es alguien con quien Hande tiene una historia conocida, la interpretación de los hechos se vuelve aún más rica para los fans. Podríamos imaginar escenarios, quizás Hande estaba lloviendo y olvidó las llaves y Kerem, al verla, le ofreció ayuda. O tal vez fue algo un poco más dramático como un ruido extraño que alertó a Kerem, y al investigar, encontró a Hande en una situación que la sorprendió o la incomodó. La palabra sorprendida puede interpretarse de muchas maneras, y eso es lo que ha alimentado el debate online. Los medios turcos, siempre ávidos de noticias sobre sus estrellas más queridas, han estado escudriñando cada detalle. Los seguidores en redes sociales no han tardado en reaccionar. Los hashtags relacionados con Hande, Kerem y esta peculiar situación se han vuelto tendencia. Algunos expresan preocupación por Hande, otros especulan sobre la naturaleza de su relación actual, mientras que muchos simplemente admiran el gesto de Kerem. Es importante recordar que a menudo, estas historias surgen de rumores y de información parcial. Sin embargo, el hecho de que se haya hecho pública sugiere que hubo un testigo o que la situación fue lo suficientemente relevante como para ser reportada. La forma en que se ha presentado la noticia, como un evento inesperado y con una intervención clara por parte de Kerem, la hace especialmente llamativa. Pensemos en la dinámica de la vida en Estambul o en cualquier gran ciudad. Los edificios residenciales son comunidades y a veces, estas interacciones entre vecinos pueden ser momentos inesperados. Pero cuando involucran a celebridades, la línea entre la vida privada y el escrutinio público se difumina por completo. La noticia nos deja con muchas preguntas. ¿Qué era exactamente lo que sorprendió a Hande? ¿Qué tipo de intervención hizo Kerem?
¿Y qué significa esto para la relación entre ambos, si es que significa algo más la de un acto de buena vecindad? La ambigüedad es lo que hace que esta historia sea tan cautivadora. Por otro lado, es fundamental abordar esto con un poco de perspectiva. Si bien es emocionante seguir las vidas de nuestras estrellas favoritas, también debemos ser conscientes de que la información que recibimos a menudo está filtrada y editada. Lo que parece un evento dramático en la superficie, podría tener una explicación mucho más simple en la realidad. Sin embargo, la forma en que la noticia está titulada, Ande sorprendida en casa, vecino Kerem interviene, noticia impactante, está diseñada precisamente para generar curiosidad y llamar la atención. Y seamos sinceros, lo ha conseguido. Podríamos especular que quizás Ande estaba grabando algo en su apartamento, y algo salió mal, o hubo un percance y Kerem, que vive cerca o estaba de visita, escuchó o vio algo y acudió en su ayuda. Otra posibilidad es que fuera algo social, quizás una reunión informal que se vio interrumpida por un evento inesperado. La intervención de Kerem es el punto clave. ¿Fue una intervención física para ayudar a Ande a superar un obstáculo? ¿O fue una intervención verbal para resolver una situación? La palabra interviene es muy amplia. Si fuera solo un gesto amistoso, quizás se describiría de otra manera. El hecho de que se califique como impactante eleva las expectativas. Y volvemos a la conexión histórica entre Ande y Kerem. Han sido una de las parejas favoritas del público turco, y aunque sus caminos se hayan separado en el ámbito romántico, la admiración y el cariño de los fans persisten. Por eso cualquier interacción entre ellos, especialmente una que involucre una situación de ayuda o intervención, inmediatamente dispara la imaginación y las esperanzas de muchos. Podríamos analizar la posibilidad de que esto sea una estrategia de marketing o algo planeado, pero honestamente el contexto parece más espontáneo, más del día a día, lo que lo hace más creíble y a la vez más intrigante. Lo que sí podemos decir con certeza es que Hande Erçel es una figura pública que genera mucho interés, y cualquier cosa que le suceda se convierte en noticia. Y Kerem Bürsin, al ser también una personalidad reconocida y con una conexión previa con Hande, hace que esta historia sea aún más interesante para el público. En resumen, lo que tenemos es una situación en la que Hande se encontró sorprendida en su casa, y Kerem, su vecino, intervino. Los detalles son vagos, pero el título sugiere que fue un evento significativo y sorprendente. Esto ha generado una oleada de especulaciones y comentarios en las redes sociales y en los medios de comunicación. Esperamos que con el tiempo se aclaren los detalles de lo sucedido. Mientras tanto, podemos solo teorizar y reflexionar sobre la naturaleza de las interacciones entre figuras públicas y la forma en que estos eventos, por pequeños que sean, pueden convertirse en grandes noticias. Para concluir, quiero agradecerles de corazón por acompañarnos en este análisis de una noticia que sin duda ha dado mucho de qué hablar. ¿Qué piensan ustedes sobre este suceso? ¿Tienen alguna teoría sobre lo que pudo haber pasado? Déjenmelo saber en la sección de comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y recuerden, si disfrutaron de este vídeo y quieren seguir recibiendo las noticias más jugosas y los análisis más completos del mundo del entretenimiento, no duden en darle a ese botón de me gusta si les pareció interesante. Compártanlo con sus amigos para que todos estemos al tanto de lo que sucede. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias y más sorpresas. Hasta luego.